¿Quieres aprender a hacer animaciones acuáticas con Clip Studio Paint, creando elementos como los reflejos de la luz o las burbujas? Aprende todo eso y más en este video. Este es el proyecto en el que vamos a trabajar. Como pueden ver, es bastante simple. Es una sirena en el fondo del mar y la sirena tiene una pequeña animación que es simplemente su cola y el cabello. Pero esto lo vamos a transformar en una verdadera escena acuática. Vamos a comenzar por el brillo del agua. Para eso desactivamos todas las capas y vamos a crear una nueva carpeta de animación en la línea de tiempo llamada brillos. Y en esta carpeta de animación vamos a hacer la animación de los brillos. En el primer fotograma creamos un nuevo cel de animación y es aquí donde vamos a dibujar. Podemos hacerlo tanto con la herramienta plumilla o con la herramienta lápiz. Ahí tenemos el primer brillo del agua y lo vamos a ir pintando. Va a parecer un poco extraño que lo esté pintando de un color oscuro, pero ya van a ver la magia más adelante. Avanzamos al fotograma 3, creamos un nuevo cel de animación. Si queremos podemos activar el papel cebolla para ver el dibujo anterior y así poder guiarnos. De esta manera tenemos el segundo dibujo de nuestra animación. Vamos al fotograma 4, creamos un nuevo cel de animación y yo les recomiendo que cambien los nombres de cada uno de los dibujos según la ubicación en la línea de tiempo. Ahí tenemos el tercer dibujo, vamos al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y acá vamos a ir haciendo la animación del brillo del agua, siempre guiándonos por el dibujo anterior. Es bastante sencillo. En el fotograma 7 creamos un nuevo cel de animación, activamos el papel cebolla y hacemos un nuevo dibujo. Avanzamos al fotograma 9, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, activamos el papel cebolla y hacemos este nuevo dibujo. Vamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación y vamos a hacer los mismos pasos anteriores. Ahí lo tenemos. En el fotograma 12 creamos un nuevo cel de animación que va a ser el último dibujo de esta secuencia y ahí lo tenemos. Acortamos la duración de la línea de tiempo hasta el fotograma 12 y con botón derecho copiar y desde el fotograma 13 activamos pegar. Y vemos nuestra animación y vemos que queda bastante simple, pero se ve muy bien. Ahora vamos con las burbujas. Desactivamos el brillo del agua, creamos una nueva carpeta de animación de nombre burbujas y aquí vamos a crear en el primer fotograma un nuevo cel de animación. Y con el mismo proceso que hicimos anteriormente vamos a ir creando esta animación. Como pueden ver vamos a hacer dos cadenas de burbujas. La primera tiene estas flechas para indicar la dirección del movimiento de las burbujas, pero a partir del segundo dibujo, que es en el fotograma 3, vamos a ir haciendo las burbujas que vayan subiendo y vamos a ir creando una secuencia bastante entretenida. Como pueden ver va a ser un loop, pero va a ser bastante simple. La ubicación de los fotogramas va a ser la misma que en la animación anterior, así que es muy fácil guiarse también por la animación anterior. En el fotograma 7 acá vamos a ir creando un nuevo dibujo. En el fotograma 9 creamos un nuevo cel de animación, es el mismo proceso que hicimos anteriormente, así que es bastante sencillo de seguir. En el fotograma 10 creamos un nuevo cel de animación para hacer una nueva secuencia de burbujas. Y por último en el fotograma 12 creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y vamos a dibujar las últimas burbujas. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente cortar la animación hacia el fotograma 12 y la vamos a copiar y la vamos a pegar, es decir, la vamos a duplicar para que dure justo 24 fotogramas, que es la duración de nuestra animación. Y para finalizar, eliminamos esas flechas que hice anteriormente que sirvieron como guía para ver el movimiento de las burbujas. Y como pueden ver, la animación de las burbujas se ve simple, pero funciona bastante bien. Ahora vamos a integrar estas dos animaciones a nuestra escena. Hacemos visible nuevamente todos los elementos a excepción de la chica. Y por ejemplo los brillos del agua los vamos a poner por debajo de las rocas. Y acá es muy importante con la herramienta mover capa seleccionar la carpeta de animación, mover esta animación hacia arriba ya que vienen los brillos de la parte superior. Y acá es muy importante en modo de fusión, vamos a activar agregar brillo y en esta zona fíjense que cambia completamente, estaba en un color oscuro y ahora brilla muy bien, se integra perfectamente a nuestra escena acuática. Ahora vamos a ir a activar a la sirena y también las burbujas. Las burbujas, como pueden ver, están ubicadas bastante bien, aunque podemos editarlas un poco más. En modo de combinación vamos a activar
agregar brillo y como pueden ver ahora sí está en un color blanco, lo cual se integra muy bien a la escena de animación. Ahora vamos a duplicar la capa de los colores del fondo del océano, lo duplicamos con botón derecho duplicar capa y esta carpeta la vamos a poner por sobre todas las capas. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es entrar dentro de esta carpeta, sin antes cambiarle el nombre por supuesto, y vamos a desactivar la capa del color del fondo. En realidad la podemos eliminar. La eliminamos y acá tenemos estos dos degradados que yo hice anteriormente, lo cual como pueden ver se integran muy bien. Simplemente lo que podemos hacer es editarlos un poco. Por ejemplo, la parte oscura que corresponde a la parte inferior la voy a bajar un poco más con las flechas del teclado. Como pueden ver se integra muy bien. Y en la parte superior, como pueden ver, están los brillos. Y acá lo que yo quiero hacer es que venga desde la animación que hicimos anteriormente, el brillo del agua, pero vamos a quitarle un poco de color para que no esté sobre la roca. Para ello vamos a elegir la herramienta aerógrafo, el tamaño según ustedes quieran, un color transparente, y vamos a ir eliminando esa zona. Como pueden ver, al agregar contraste se va a ver mucho mejor. Y acá tenemos el resultado. Incluso podemos duplicar esta capa del brillo y fíjense que al brillar aún más se ve un mayor contraste, lo que hace que la escena acuática se vea mucho mejor. Le damos a play para ver hasta ahora cómo está nuestra animación y se va viendo muy bien. Ahora vamos a animar a la sirena ya que está un poco estática. Seleccionamos la carpeta donde está la sirena junto a sus animaciones. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente activar en la línea de tiempo esta opción que se encuentra un poco oculta. Vamos a ir entonces a la línea de tiempo, seleccionada esta carpeta, a activar keyframes en esta capa. Y al activar esta herramienta creamos keyframes en el fotograma 1 y 24, que va a ser lo mismo, y en el fotograma 12 o 13 vamos a hacer que la sirena se mueva hacia abajo o hacia arriba, según ustedes quieran. Entonces acá, como pueden ver, tenemos una animación bastante sencilla del movimiento de la chica haciendo o simulando que está flotando y se ve genial. Ahora creamos una nueva capa rasterizado por sobre todas las capas a excepción de las burbujas y los efectos y la vamos a pintar de un color celeste y en los modos de combinación vamos a activar subexponer lineal y como pueden ver este color hace de ambiente a la escena acuática, pero podemos editarla aún más. Por ejemplo, si no nos gusta que se vea tan contrastado, podemos bajarle la opacidad a esta capa a 75%, activamos play y ahora sí se ve mucho mejor. Seleccionamos la carpeta de animación de las burbujas y las vamos a duplicar porque sentía que no se veían tanto anteriormente. Ahora sí ha ganado color y se notan más en la escena. Activamos play y vemos el resultado. Vamos a archivo, exportar animación película, le ponemos un nombre a nuestra animación y en fotogramas por segundo podemos dejarlo en 24 o en 12, como ustedes quieran. Y lo exportamos. Esta es la animación final que hemos podido lograr realizar en este tutorial. Como pudieron ver, agregamos las burbujas, el brillo del agua y los otros elementos los cuales ayudan a generar contraste y que todo se vea más integrado en esta escena acuática. Nos vemos en el siguiente video.